Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a este nuestro curso sobre lo que es doctrina y legislación del niño y adolescente. Hoy, jueves 2 de octubre, es nuestra octava y última clase de nuestro curso. Hoy día contamos con la participación de la doctora Marisela Romero Oré, quien tratará el tema sobre lo que es adolescente infractor de la ley penal, de la investigación y juzgamiento. La doctora Marisela Romero Orey es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresada de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Viene cursando segunda especialidad en Gestión Pública y Políticas Educativas en la Universidad César Vallejo. Actualmente ocupa el cargo de fiscal adjunto provisional penal del Distrito Fiscal de Lima Centro. Doctora Marisela Romero Rey, adelante con su clase, por favor. Muchas gracias, creo que mi audio estaba apagado. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, doctora, sí se la escucha. Adelante. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias al Colegio de Abogados de Lima por la invitación. Como se ha indicado, mi nombre es Marisela Romero Oré. Hoy yo estoy a cargo de la ponencia respecto a la etapa de la investigación y la etapa de juzgamiento del proceso de responsabilidad penal contra adolescentes, ¿no? Para esta exposición, tengo que indicarte que la base normativa es el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, aprobado mediante decreto legislativo TC 48, publicado en el diario Oficial del Peruano el día 7 de enero del 2017. Como vemos, esta norma que he indicado, este código de responsabilidad penal del adolescente regula el proceso de responsabilidad penal que se sigue a los adolescentes de edad de 14 hasta 18 años, ¿no? Por la comisión de infracciones que constituyan delitos o faltas, siendo que de corroborarse, pues, la responsabilidad especial de este adolescente le va a corresponder una medida socioeducativa. Se ha dado el caso que mediante la ley 32.330, publicado el 10 de mayo del 2025, y se ha extendido la responsabilidad penal para los adolescentes de 16 a 18 años, ¿no? Por lo tanto, estos, al cometer un delito, lo que esté contemplado en el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal, pues van a responder penalmente, ¿no? Así como los adultos, eh, siendo que se indica, pues, en qué delitos, ¿no? Algunos de estos delitos son el de parricidio, asesinato, sicariato, violación sexual, o sea, evidentemente, pues, delitos de gravedad. Ahora, antes de iniciar, qué es el tema en específico, el proceso, mejor dicho, la etapa de investigación y etapa intermedia y juzgamiento, cabe indicar cuáles son estos sujetos, cuáles son los sujetos procesales que van a intervenir en todo este proceso, ¿no? En primer lugar, tenemos nosotros al Ministerio Público, ¿no? Representado en este caso por el fiscal de familia. Este fiscal o el Ministerio Público, pues, es el titular del ejercicio de la acción penal para perseguir los hechos que revisten de carácter de infracción. Va a actuar de oficio a instancia de la víctima o por acción popular o por noticia policial, ¿no? Algunas de las atribuciones y obligaciones que se le va a dar a este fiscal de familia es que, pues, el fiscal va a conducir desde su inicio la investigación de la infracción que se le imputa a un adolescente. Va a actuar con independencia de criterio, va a conducir toda la etapa de investigación preparatoria y va a corresponder a este fiscal que decida, pues, la estrategia de esta etapa de investigación, ¿no? Adecuándola al caso en concreto. Otro sujeto procesal que interviene en este proceso es la policía, la PNP. En este caso va a ser una policía especializada. ¿Por qué decimos especializada? Porque la policía que va a intervenir va a ser solamente, exclusivamente en causas en las que el imputado es un adolescente, ¿no? Este policía debe estar capacitado para el tratamiento de adolescentes en base a los principios de protección integral de derechos y el enfoque de género, ¿no? Está obligado a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo, pues, la investigación preparatoria. Otro sujeto procesal es el adolescente y su defensa técnica, su defensa legal.
Los derechos que va a tener ese adolescente, bueno, es el de ser asistido por un defensor especializado desde su detención policial durante la investigación y a lo largo de todo el proceso, de todas las etapas del proceso, ¿no? Así como durante el cumplimiento de alguna medida socioeducativa que se le imponga. El adolescente va a ser interrogado por la policía únicamente en presencia de su abogado, ¿no? En su abogado defensor, si en caso al adolescente se le interrogue, ¿no? Y esto se deje constancia pues, en una acta, esa acta se va a declarar nula, ¿no? Porque la norma lo dice explícitamente, ¿no? Solamente va a ser interrogado en presencia o con presencia, perdón, de su abogado defensor. Otro derecho que le asiste a este adolescente es que en toda la etapa, en todo el proceso, este puede estar acompañado por un padre, por un tutor o un responsable, ¿no? Este tutor, este responsable puede participar pues, en todas las etapas del proceso acompañando al adolescente infractor. Otro sujeto procesal es la víctima, el agraviado. Se considera agraviado a toda persona que resulte directamente ofendido por la infracción o perjudicado por las consecuencias del mismo. El agraviado tiene derecho a ser informado de los resultados de las actuaciones en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, ¿no? Aun cuando no haya intervenido en el mismo, siempre que lo solicite. El imputado también tiene derecho a impugnar el sobreseimiento o en caso de que se dé una sentencia absolutoria también a impugnarlo. Para el ejercicio de la acción civil derivada del hecho infractor, este agraviado sí o sí tiene que constituirse en actor civil. Si en caso el agraviado no se constituyera en actor civil, pues no, esta facultad le va a corresponder al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, el fiscal, va a asumir el ejercicio de la acción penal. Aquí en la diapositiva no se indica, no se ha señalado a los órganos auxiliares, bueno, no es un sujeto procesal, pero sí interviene en todo el proceso, ¿no? ¿Quiénes son los órganos auxiliares? ¿No? Tenemos a los equipos técnicos interdisciplinarios, que es un cuerpo técnico auxiliar especializado que está integrado por médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales pues, en adolescentes, ¿no? A fin de que brinden un enfoque interdisciplinario que permita asistir y orientar al profesional, inclusivamente tanto a los jueces, a todas las partes procesales que intervengan en ese proceso. Ahora sí vamos ya específicamente al tema en concreto. Las etapas del proceso de responsabilidad penal del adolescente, ¿no? Tenemos tres etapas. La primera es la investigación preparatoria. Esta etapa de investigación preparatoria está bajo conducción del fiscal de familia, del representante del Ministerio Público. Esta etapa se divide, por así decirlo, en una etapa de diligencias preliminares y investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Aquí llama la atención, aquí hay una especial característica, porque si bien es cierto, la conducción está bajo el fiscal, sin embargo, acá tiene una actuación muy importante el juez de investigación preparatoria del adolescente, ¿no? Ya que este juez aquí va a actuar como un garante de los derechos fundamentales del adolescente infractor, ¿no? Y va a controlar pues todas las actuaciones que realice el fiscal. En la etapa de investigación preparatoria, bueno, la conducción está a cargo del juez de investigación preparatoria del adolescente y en la etapa de juzgamiento, la conducción está a cargo del juez de adolescente, ¿no? Es el juez de adolescente quien va a conocer esta etapa. La norma indica de que aquí puede haber que aquí hay dos tipos de juzgado, juzgado unipersonal y juzgado colegiado, ¿no? Juzgado unipersonal, bueno, está conformado por un juez nada más, y aquí él va a estar a cargo siempre y cuando pues el fiscal pida una medida socioeducativa diferente, aquí me equivoco en la diapositiva, ¿no? Que sea diferente a la internación. En cambio, si el fiscal pide una medida socioeducativa de internación, ahí en ese caso sí, pues el juzgamiento va a estar a cargo de un juzgado colegiado, ¿no? Que está integrado por 3 jueces. Ahora, en las fases de investigación, como he indicado, la fase de investigación inicia por una denuncia o también puede iniciar por la detención del infractor. La investigación preparatoria tiene una subetapa que es las diligencias preliminares. En las diligencias preliminares,
El plazo de esta subetapa de 30 días en delitos comunes, un expuesto común, por así decirlo, 24 horas en caso de detención en flagrancia del adolescente infractor y 7 días cuando haya detención de adolescente infractor en delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje, ¿no? Cuando se finaliza la detención, ¿no? En ese supuesto de detención, bueno, el fiscal puede ordenar la libertad del adolescente, aplica la remisión o puede comunicar al juez de investigación preparatoria la continuación de las investigaciones y solicita por la internación preventiva o una medida alternativa, ¿no? Luego que ya se concluya esta subetapa, continuamos con la investigación preparatoria formalizada. La investigación preparatoria formalizada tiene el plazo de 60 días, prorrogable por única vez y bajo autorización del juez por 30 días. En casos complejos, tiene el plazo de 90 días, prorrogable por única vez por 30 días, también autorizado por el juez, ¿no? Luego que se concluya el plazo de la investigación preparatoria o que esta subetapa ya haya cumplido sus fines, el fiscal tiene que emitir una disposición de conclusión de investigación preparatoria. Luego que emita una disposición de conclusión de investigación preparatoria, tiene un plazo de 5 días para que formule su requerimiento de acusación o sobrecimiento de ser el caso, ¿no? Entonces, esto nos da lugar recién a la etapa intermedia, donde pues se va a realizar las audiencias de control de acusación o en su caso, en la audiencia de control de sobrecimiento. Vamos a enfocarnos en la etapa de investigación preparatoria. Primero, en la subetapa de actos iniciales de investigación, ¿no? En las diligencias preliminares. Aquí, el fiscal va a iniciar los actos de investigación cuando tenga conocimiento pues, de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste características o caracteres de infracción, ¿no? En esta etapa, el fiscal es el encargado de las diligencias preliminares. Bajo su conducción, él puede requerir el apoyo de la Policía Nacional del Perú a efectos de que le apoyen en las diligencias o por sí mismo él puede realizar las diligencias preliminares, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta subetapa? Realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar pues, si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento, asegurar los elementos materiales e individualizar a las personas involucradas en la comisión, incluyendo a los agraviados, ¿no? El plazo, como ya se ha indicado, es de 30 días, en casos comunes, 24 horas siempre cuando haya un detenido, o también 7 días en casos de detenidos por delitos graves como terrorismo. La norma indica que también aquí el fiscal puede fijar un plazo distinto según las características, según la complejidad, las circunstancias de los hechos, ¿no? Pero debe ser menor, pues, el plazo que se ha fijado, ¿no? Si en caso haya una excesiva duración del plazo o el fiscal haya fijado un plazo irrazonable, el, las partes pueden plantear un control de plazo, ¿no? Ante el juzgado. Aquí, luego que ya se realizan todas las diligencias preliminares, el fiscal puede emitir una disposición de no formalizar o continuar con la investigación preparatoria si luego de realizar las diligencias o en la etapa de calificación, pues, advierte que el hecho denunciado no constituye infracción, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción frente a esta disposición de no formalización y continuación de investigación preparatoria procede, ¿no? La elevación de actuados, ¿no? Es decir, la parte que no se conforme con esta disposición puede solicitar la elevación de actuados en un plazo de 5 días, ¿no? Y la Fiscalía Superior sube a la Fiscalía Superior y esta también resuelve en un plazo de 5 días. Si se eleva los actuados, ¿no? El fiscal superior, en este caso, puede resolver ordenando que se formalice la investigación preparatoria o puede confirmar el archivo o en todo caso se proceda según corresponda, indica la norma. Esa frasecita según corresponde se ha visto en la práctica, pues que a veces la Fiscalía Superior advierte que faltan realizarse determinados actos de investigación. Entonces, ahí puede ordenar que se realice, ¿no? Que se amplíen determinados actos de investigación a efectos de verificar, esclarecer los hechos pues, que están en materia de conocimiento. En caso que el hecho constituya infracción y la acción penal pues no hubiera prescrito, pero falta identificar al autor o al partícipe, aquí el fiscal debe ordenar por la intervención de la policía especializada a efecto de que se identifique este autor o partícipe, ¿no?
El fiscal también puede conceder al adolescente en esta etapa la remisión, o sea, una salida alternativa, archivando la investigación y derivándole el programa respectivo del Ministerio Público, ¿no? Cuando el denunciante ha omitido una condición de procedimiento que depende de él, el fiscal tiene que disponer por la reserva provisional de la investigación, notificando al denunciante, ¿no? Ahora, cuando ya estamos en la investigación preparatoria, esta etapa de investigación preparatoria en sí ya formalizada tiene como finalidad determinar si la conducta incriminada constituye una infracción, si determinar pues las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe, su situación personal y sociofamiliar, el motivo y las circunstancias de la infracción, ¿no? La identidad de la víctima o agraviado y la existencia de la magnitud del daño causado. ¿Cuáles son los requisitos para formalizar investigación preparatoria? La norma te indica, ¿no? Primero, en primer lugar, que haya indicios reveladores de la existencia de la infracción. En segundo lugar, que la acción penal no haya prescrito. En tercer lugar, que se haya individualizado al adolescente imputado. En cuarto lugar, que si fuera el caso, pues no, que se hayan satisfecho los requisitos de procedencia, ¿no? En esta etapa, el fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente pues, la realidad de la infracción y la intervención del adolescente, del imputado en su comisión, puede formular directamente la acusación. Es decir, si estamos en las diligencias preliminares y advierte que hay elementos de convicción, ¿no? Del hecho que se le atribuye al adolescente infractor, entonces el fiscal no va a estar obligado a que pase la investigación preparatoria, ¿no? Sino que ahí puede formular acusación directa y esto pasa de frente a la etapa intermedia y se realizan las audiencias correspondientes. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, ¿no? Por ende, en esta etapa de investigación preparatoria ya formalizada, no pueden repetirse las diligencias que se hayan realizado en la investigación preliminar, ¿no? Excepto de que se advierta un grave defecto en su actuación, en la actuación de esta diligencia, o que se necesite complementar porque, a consecuencia de los nuevos elementos de convicción. En esos casos sí puede ampliarse, ¿no? La diligencia que se haya realizado en la etapa de investigación preliminar. Esta etapa de investigación preparatoria tiene carácter reservado, solo pueden enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados, ¿no? En cualquier momento, sin embargo, también en cualquier momento las partes pueden obtener copia simple de las actuaciones, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esta de que se pasa a esta etapa de investigación preparatoria formalizada? La norma indica que hay dos efectos. En primer lugar, que el fiscal va a perder la facultad de archivar la investigación y sin intervención del juez, ¿no? Para que, en este caso, sí, en la investigación preparatoria, para que el fiscal pueda archivar la investigación, pues tendría que emitir el requerimiento de sobrecimiento y esto pasa a una audiencia en la etapa intermedia y ahí el juez resuelve. Ya no puede archivar como así lo puede hacer en las diligencias preliminares. Se advierte de que no existe la infracción, ¿no? Ahí sí puede emitir pues, una disposición de no formalizar investigación preparatoria, ¿no? El segundo efecto de formalizar investigación preparatoria es que suspende el curso de la prescripción de la acción penal. Como he indicado, en la investigación preparatoria también interviene el juez de investigación preparatoria, ¿no? Si bien es cierto, la conducción está a cargo del fiscal, del representante del Ministerio Público, aquí tiene una intervención muy significativa el juez de investigación preparatoria de adolescentes, ¿no? Ya que va a actuar como un juez de garantías, va a supervisar y va a controlar las actuaciones del fiscal, garantizando pues los derechos del infractor y la legalidad del proceso, ¿no? Entre sus funciones incluye las siguientes, ¿no? El juez de investigación preparatoria de adolescentes en esta etapa puede autorizar la constitución de las partes, va a pronunciarse sobre las medidas limitativas que se requieran, perdón, que requieran las partes y que requieran pues, resolución judicial, ¿no? Va a resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales que se interpongan, va a realizar actos de prueba anticipada, va a controlar el cumplimiento del plazo de la investigación preparatoria en las condiciones fijadas en este código, es decir, va a resolver por los controles de plazos que se fijen, ¿no?
va a autorizar la remisión judicial a favor del adolescente infractor, así como el empleo de salidas alternativas al proceso en que esa etapa resulten de aplicación, ¿no? También una de esas salidas alternativas, en la remisión, también tenemos el acuerdo reparatorio, ¿no? Y por último, va a instar a la solución del conflicto penal por medio de la utilización de mecanismos restaurativos. Ahora, en la etapa, bueno, previo a ir a esta etapa intermedia, me gustaría explicarles. Esta etapa, cuando estamos en la etapa de investigación preparatoria, cuando haya concluido el plazo de esta etapa o cuando esta etapa ya haya cumplido con su fin, aunque todavía el plazo pues no haya vencido, el fiscal, como ya he indicado, va a emitir una disposición de conclusión de investigación preparatoria, ¿no? Que deberá informar, oficiar, notificar al juez de investigación preparatoria del adolescente. Si el fiscal no concluye esta etapa, la defensa del infractor pues puede solicitar la conclusión al juez, ¿no? Al juez de investigación preparatoria del adolescente. Este juez va a programar la audiencia de control de plazo, el juez ordena la conclusión y en el plazo de 5 días pues el fiscal debe formular la acusación o sobrecimiento de ser el caso, ¿no? Cuando esto se dé, ya aquí ya así podemos pasar a la etapa intermedia. Esta etapa intermedia se origina luego pues que se emita la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, ¿no? Y en ese plazo de 5 días se va a formular por la acusación o sobrecimiento según corresponda. Ahora, respecto al requerimiento de sobrecimiento, tiene presupuestos para que tiene los siguientes presupuestos, ¿no? En primer lugar, que el hecho objeto de la causa no se haya realizado o no pueda atribuirse al adolescente infractor, que el hecho, o en segundo lugar, que el hecho imputado no sea típico o concurra pues una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad. En tercer lugar, que la acción penal no se haya extinguido. Y en cuarto lugar, que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del adolescente, ¿no? Cuando el fiscal formula este requerimiento de sobrecimiento, esto lo presenta ante el juez de investigación preparatoria. Este juez de investigación preparatoria del adolescente pues va a emplazar a las partes procesales, quienes pueden formular oposición, ¿no? Luego se fija una audiencia, la audiencia preliminar, para debatir los fundamentos del requerimiento, ¿no? Aquí, luego que se realiza esa audiencia, el juez puede resolver declarando fundado el requerimiento de sobrecimiento, por ende va a dictar un auto de sobrecimiento. En caso que el juez resuelva infundado el requerimiento de sobrecimiento presentado por el fiscal, lo eleva los actuados pues al fiscal superior para que ratifique o rectifique la solicitud del fiscal provincial, ¿no? El fiscal superior de este fiscal que presentó el requerimiento de sobrecimiento puede ratificar. Si ratifica este requerimiento de sobrecimiento, pues el juez de investigación preparatoria, sin trámite alguno, va a tener que emitir el auto de sobrecimiento. En caso de que el fiscal superior no esté de acuerdo con este requerimiento de sobrecimiento, va a ordenar a otro fiscal que formule la acusación respectiva, ¿no? En relación al requerimiento de acusación. El artículo 97 nos indica qué debe contener este requerimiento, ¿no? Indica, ¿no? La acusación fiscal es debidamente motivada y contiene, en primer lugar, los datos que sirvan para identificar plenamente al adolescente imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye con sus circunstancias pues, precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? Así también los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se le atribuye a este adolescente infractor, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurra, también el tipo penal, ¿no? O sea, la ley penal que tipifique el hecho que se le atribuye al adolescente infractor, asimismo la medida socioeducativa que se va a solicitar contra este infractor, los medios de prueba que se ofrezcan para su actuación en la audiencia, señalándose su pertenencia, utilidad y conducencia, ¿no? Igualmente, el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados del adolescente o tercero civil, su pago y la persona a quien corresponda recibirlo. Respecto a este requerimiento de acusación,
Igualmente, el requerimiento lo presenta el fiscal ante el juez de investigación preparatoria de adolescente. Este juez, una vez recibido este requerimiento, va a convocar audiencia preliminar, ¿no? En esta audiencia es obligatorio la presencia tanto del fiscal y del defensor adolescente, del abogado defensor del adolescente infractor, ¿no? En esta audiencia de control de acusación, la intervención de las partes procesales va en este siguiente orden, ¿no? En primer lugar, va a intervenir el fiscal, luego la defensa del actor civil, luego la defensa del adolescente y en cuarto lugar, la defensa del tercero civil. En la audiencia de control de acusación se puede instar a un mecanismo de criterio de oportunidad, ¿no? Luego, en esta audiencia también es necesario indicar de que el fiscal puede en la misma audiencia, presentando ya un escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación o en lo que sea no sustancial, ¿no? En tanto que no se modifiquen tanto los hechos y no se coloque al adolescente en una situación de defensión, ¿no? Entonces, en ese caso, el juez en ese mismo acto puede correr traslado a los demás sujetos procesales y para que absuelvan, pues, sobre lo señalado por el fiscal, ¿no? Concluida esta audiencia, el juez puede dictar sobreseimiento o puede declarar fundado el requerimiento de acusación. Luego se va a discutir la admisión de los medios de prueba ofrecidos, verificando que sean conducentes, pertinentes y útiles, y seguido se emite el auto de enjuiciamiento, que da paso a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio oral. Aquí estamos ya en la etapa de juzgamiento. Aquí, una vez que el juzgado penal unipersonal o el colegiado, pues según sea el caso, reciban los actuados del juez de investigación preparatoria, va a emitir un auto de citación a juicio, ¿no? Donde se va a indicar la fecha y la hora del inicio del juicio oral. Este auto va a emplazar a las partes procesales. El emplazamiento al adolescente se hace bajo procedimiento de declararlo reo contumaz en caso pues, de inconcurrencia injustificada, ¿no? Ahora, el desarrollo de este juicio oral se hace se desarrolla pues en dos audiencias, ¿no? En la primera audiencia es para determinar la responsabilidad del adolescente, ¿no? En esta audiencia se puede determinar la absolución del adolescente. En todo caso, si se determina la absolución, bueno, el juez va a tener que emitir una sentencia absolutoria, ¿no? Pero en caso que se establezca la responsabilidad del adolescente, se va a convocar a la segunda audiencia. Esta segunda audiencia se enfoca en determinar pues, la medida socioeducativa, la duración y la reparación civil que se le va a imponer al adolescente, ¿no? La primera audiencia, esta audiencia de determinación de responsabilidad del adolescente, como he puesto aquí, es una audiencia de carácter reservado y excepcionalmente pueden estar presentes las personas que expresamente autorice el juez, ¿no? El juez, luego de verificar la presencia del adolescente, del fiscal, del defensor, de los testigos, de los padres, los tutores o responsables, los especialistas, peritos y terceros, declara pues las formalidades legales, ¿no? Luego el juez va a instruir al adolescente sobre la importancia de esta audiencia y la lectura de los cargos que se le atribuyen. Instalada esta audiencia, esta seguirá en sesiones continuas ininterrumpidas hasta su conclusión. Luego de ahí se da inicio a los alegatos preliminares. Estos alegatos preliminares tienen que darse en el siguiente orden, ¿no? Primero, el fiscal va a exponer resumidamente los hechos objetos de la acusación, la calificación jurídica, las pruebas que ofreció y fueron admitidas en la etapa intermedia. Luego, los abogados van a intervenir, bueno, luego interviene el abogado del actor civil, explicando pues su pretensión. Luego el abogado del tercero civil también explicando su pretensión. Y en cuarto lugar el defensor del acusado, ¿no? Quien va a exponer brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidos y admitidos también en la etapa intermedia. De ahí se va a dar el debate probatorio. En el debate probatorio también cumple un orden. Primero se va a examinar al adolescente, luego se va a actuar los medios de prueba admitidos y luego se va a dar la oralización pues, de los medios probatorios admitidos, ¿no?
En el debate probatorio, si el adolescente se abstiene de declarar total o parcialmente, el juez le va a informar a este adolescente, pues que aunque él no declare en juicio, eh, el juicio va a continuar y se le van a leer pues las anteriores declaraciones que él había prestado en la sede fiscal, ¿no? Luego de ahí se prosigue con los alegatos finales, también tiene un orden, primero va a exponer el fiscal, luego va a exponer el abogado del tercero civil, seguido del abogado defensor del adolescente y por último la autodefensa del adolescente. Aquí, si el fiscal considera que los cargos formulados contra el adolescente han sido enervados en el juicio, eh, el fiscal va a retirar su acusación, ¿no? En este supuesto, si el juzgador, pues si el juez está de acuerdo con el requerimiento del fiscal, dicta un auto dando por retirada la acusación, va a ordenar la libertad del adolescente si estuviese este internado y dispone pues el establecimiento definitivo de la causa, ¿no? Pero en caso que no esté de acuerdo el juez con el retiro de la acusación, va a elevar los actuados al fiscal superior para que éste decida si el fiscal debe mantener la acusación o retirarla, ¿no? Lo que decida el fiscal superior, esto va a vincular tanto al fiscal y al juez. De otro lado, estando que se cerró ya el debate probatorio, como indicado aquí, el juez puede emitir resolución de absolución o la determinación de la responsabilidad del adolescente. En caso determine pues la responsabilidad del adolescente, se pasa pues a la segunda audiencia sobre la medida para definir determinar la medida socioeducativa y la reparación civil. Aquí en esta audiencia se va a debatir únicamente los elementos probatorios para determinar la medida socioeducativa, tanto para aplicarse, también su duración, así como el daño causado a la víctima y el monto posible de la reparación civil a favor de la víctima, ¿no? En esta audiencia, los alegatos iniciales se van a desarrollar en el mismo orden del juicio oral, como ya anteriormente indicado. El abogado del actor civil argumenta sobre el agravio que el hecho ha ocasionado a su patrocinado, va a demostrar pues, el derecho a la reparación que tiene su defendido y destaca la cuantía en que estima el monto de la indemnización, ¿no? El abogado del tercero civil puede refutar la existencia de la responsabilidad civil solidaria que le atribuye la acusación o el actor civil o la magnitud del daño causado y el monto de la indemnización solicitada. Se incorpora al debate el informe del equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial, luego se continúa con los alegatos finales también en el orden ya antes indicado y luego se prosigue con la autodefensa del adolescente. Y terminado todo ello, el juez va a emitir por la absolución de forma inmediata o en un plazo de 48 horas. Luego que se termine ya con la segunda audiencia, ¿no? Bueno, el juez va a emitir una sentencia y esta está contemplada en el artículo 118 del Código. El 118 nos indica cuál es el contenido de esta sentencia, ¿no? La sentencia, entre otros, debe tener pues la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan probadas, que se dan como probadas o improbadas, y la valorización de las pruebas de que la sustentan, y en la parte resolutiva, con mención expresa, clara y precisa, se debe indicar pues la medida socioeducativa impuesta, ¿no? O absolución con cada uno de los acusados por cada una de las infracciones que la acusación les se haya atribuido. Esto en el caso de que se emita pues, una sentencia absolutoria, ¿no? Las resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios y en los casos expresamente señalados en el código. Los recursos que se interponen ante el juez que emitió la resolución se interponen ante el juez pues, que emite la resolución recurrida. El defensor puede recurrir directamente en favor de su patrocinado, quien posteriormente pues, no está conforme puede desistirse, ¿no? El desistimiento en este caso requiere autorización expresa del abogado defensor, ¿no? No lo he puesto en la diapositiva, pero sí me gustaría explicarles qué pasaría pues, si se establece la minoridad del adolescente al momento de los hechos. Eh, por ejemplo, si hay un menor de edad, ¿no? Que está siendo procesado
en el proceso pues, penal para adultos, ¿no? Entonces, ahí en esa etapa imaginemos de que se establezca la minoridad del adolescente, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, el juez tiene que inhibirse de la causa y tiene que asumir pues, la competencia juez de responsabilidad penal del adolescente, aunque el infractor pues, haya alcanzado la mayoría de edad, ¿no? En ese caso, ¿no? Sí me gustaría indicarles esto, porque siempre hay esa duda, bueno, en los casos que yo veo, ¿no? Yo veo, bueno, en la fiscalía vemos, sí, yo veo procesos contra mayores de edad, ¿no? No de adolescentes. Esos por ahora, por favor, creo que me indicaron que sí puede haber un break y luego para continuar ya con las preguntas, si tienen algunas dudas. Sí, doctora, muy buenas tardes. Sí, le escuchamos. Doctora, vamos a hacer un break de 10 minutos. Ujú. Un break de 10 Ya, minutos. Está bien, doctora, gracias. ok. Ya, muy bien, doctora. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, que son las preguntas. Estimados participantes, los invitamos a levantar la mano para que puedan formular sus preguntas a nuestra expositora en forma directa o algún comentario sobre el tema desarrollado en esta clase. ¿Algún participante que quiera levantar la mano y participar? Ahí está, Joel Flores. Joel Flores, adelante con su pregunta. Joel, adelante con su pregunta, Sí, doctor. muy buenas noches, doctor. Sí. Este, la pregunta es la siguiente, o de repente he escuchado mal. La doctora mencionó, creo, en la etapa de actos iniciales de investigación, dijo, dijo un plazo de 7 días. Disculpe, no le entendí bien ahí. ¿Puede repetirme, por favor, cuál ha sido el plazo de 7 días? Sí, o sea, lo que pasa es que la diligencia preliminares tiene un plazo de 30 días, Ya, 24 para casos comunes, ¿no? 24 horas en caso de que haya una detención del infractor y 7 días también en caso de detención, pero en relación a ciertos delitos, ¿no? Creo que estaba el de terrorismo, después hay 3 delitos, el de siempre que haya detención de adolescente infractor en delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y espionaje. En esos 3 delitos, el plazo de 7 días. ok, ya, gracias. Ya, doctora, esta era mi pregunta, gracias. Disculpe, su audio está apagado. El audio está apagado. Aquí ha Sí, el doctor levantado Moisés está apagado. Gaby Ferrero. Doctora Gaby, adelante con su pregunta, doctora. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Marisela. Primero, felicitarle por su exposición muy clara. Quería hacer dos consultas, básicamente. Primero, ¿qué pasa cuando en un mismo hecho tipificado en el Código Penal o leyes especiales sobre la materia como delitos o faltas se encuentran implicados adolescentes y adultos? Ya, entiendo de que en un mismo hecho están implicados tanto adolescentes como adultos, ¿no? En ese caso, esos casos tienen que apartarse y se van a tramitar de forma paralela, pues, tanto ante las autoridades correspondientes, ¿no? Ante el fiscal y los jueces correspondientes, ¿no? Para el adolescente y para el adulto. Doctora, Doctora Gaby, disculpa si me conforme. permite. Y una última pregunta, doctor, disculpe. Y si el fiscal en este caso, en estos casos, rechaza la solicitud del adolescente o de los otros intervinientes para que realice alguna diligencia que considera pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos, ¿qué correspondería en ese contexto? Ya, entiendo de que ahí es en la etapa de investigación, ¿no? La etapa de investigación preliminar o preparatoria. En ese caso, si, por ejemplo, el fiscal considera, en un primer momento niega la actuación de tal diligencia, el solicitante puede recurrir ante el juez de investigación preparatoria a efecto de que se pronuncie sobre la procedencia no de tal acto de tal diligencia, ¿no? Y él va a evaluar, pues, ¿no? Si procede o no procede, ¿no? En caso de que él indique que proceda, el fiscal va a tener que realizar dicho acto de investigación que requiere el solicitante. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro participante que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema de desarrollo? Ahí está, Gaby, Felipe David, adelante con su pregunta, Felipe. Sí, doctora, una consulta con Sí. respecto a las medidas de internamiento. ¿Quién las dicta? ¿El juez de investigación preparatoria o el de juzgamientos? Porque acá en El la de, ficha,
Claro, el Sí, juzgamiento, doctor. ¿no? Cuando hay una sentencia. El juzgamiento en este caso puede ser unipersonal, el juez unipersonal o el colegiado, ¿no? ¿Me escuchas? Hola. Doctor Felipe, Sí, sí, sí. A ver, creo que no te entendió bien. Si es internamiento, en ese caso, ahí está a cargo el juez, ¿cómo se llama? El juez colegiado, ¿no? El juez colegiado. Entonces, en todo caso, él tendría que disponer, pues, el internamiento del adolescente infractor, ¿no? Porque para otras medidas socioeducativas, ahí va a intervenir el juez unipersonal, ¿no? En caso de medidas socioeducativas de internación, ahí interviene el juez colegiado. conforme Felipe, Sí, doctor, doctor para que Felipe. me aclare, sí, doctora, para que me aclare, antes cuando se ponía a disposición un menor ante un juez, a veces el juez tenía que decidir en ese momento si iba a internamiento o se le entrega a sus padres. Era como una ¿Ya? medida preventiva, ¿no? Ujú. ¿Actualmente también se da esa figura o hay que esperar todo el juzgamiento? No, también de forma preventiva. Cuando hay en detención, como usted mismo lo indica, también. Ya, ok, gracias. Bien, doctora. Corresponde hacer su pregunta a Carmela. Carmela Fernandini, adelante con doctora, con su pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctora Marisela, en práctica su intención y todo su aporte que usted da, ¿no? Todas sus enseñanzas. Mire, en todo caso, ustedes últimamente por la alta carga laboral que tienen, por la magnitud que se ha ido desenvolviendo de todo este comportamiento que hay entre los niños y los adolescentes, ¿no? ¿Han podido desarrollar últimamente algún protocolo, alguna guía práctica que existe en otros países que yo he podido observar cuando he viajado, donde se pueda aún más o menos tener un parámetro, cómo es la intervención de no solo de los padres, sino también de familiares cercanos, porque a veces los padres también incurren en delitos y a veces sucede que todo ese círculo de donde vive el niño, el adolescente, es algo contagioso, que al final no es un círculo al cual necesariamente es importante el aporte de los padres, y si no son ellos, alguien que sea un apoderado, que pueda. Ustedes han han hecho un diagnóstico últimamente de cómo ha ido mejorando eso, alguna pauta donde uno pueda un poco enriquecerse un poco más, porque su trabajo de ustedes es muy loable, pero creo que la casuística y el diagnóstico es importante para poder tomar medidas de control, porque cada día se ve que es terrible que se estén comportando de esa manera, eh, tratando de cambiar la forma de la vida de este adolescente que puede tener un futuro mucho mejor, y es importante rescatarla adecuado, porque si no hay el amor, el cariño, el cuidado en que deba de comer adecuado y todo eso, y más el aporte de una intervención judicial adecuada, no vamos a poder lograr que estos chicos mejoren. Entonces lo que queremos es una sociedad mejor. Ustedes han podido juntarse en juntas, en cursos, donde haya habido eventos sobre esto, o sea, quería que un poco nos enriquezca un poco sobre eso. Muchas gracias Ya, a por el ver, curso con el colegio. sí, primero, bueno, yo soy una fiscal penal, veo delitos de corrupción, pero sí conozco de esto por un momento, bueno, trabajé ahí, ¿no? Ahorita no estoy trabajando en una fiscalía, pues, de familia que ve este tipo de casos, ¿no? Pero eh, es cierto lo que usted indica, o sea, la problemática continúa, ¿no? Entonces esto debería enfocarse o debería solucionarse desde un enfoque criminológico, ¿no? Para determinar cuáles son las causas que determinan a estos adolescentes cometer ese tipo de infracciones, ¿no? Ahora, medidas, eh, se ha dado último, como indiqué, la ley 25.000, ratito, para indicarte el número, la ley 32.330, publicada el 10 de mayo del presente año, donde se amplía la responsabilidad penal para a los adolescentes de 16 a 18 años, ¿no? Esta ha sido muy cuestionada, pero esta ley ha sido promulgada a razón de este tipo del incremento de la actuación de estos adolescentes, ¿no? En delitos ya más fuertes. Entonces, considero que no es una medida, pero
Entiendo pues que el Ejecutivo ha ido analizando pues esa problemática y esto es lo que ha considerado aprobar, ¿no? Muy bien, doctora. Corresponde ahora hacer su pregunta a Emerson. Emerson Michel. Adelante, Emerson. Doctora, sí, muy buenas noches. Doctora, en realidad, dos preguntas, agradecer por la explicación muy concreta. Y una primera pregunta, doctora, sería respecto, bueno, se ha puesto la responsabilidad penal especial, ¿no? De 16 a 18 años, pero si nos podría comentar, dar alcances de manera concreta y sencilla. Pero, por ejemplo, bueno, yo trabajo en un centro de emergencia mujer, sobre temas de menores de 16 años, ¿no? De 12, 13, 14 años que cometen delitos, sobre todo de índole de violencia sexual contra otros menores. ¿Ya? Sería mi primera pregunta, ¿cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Y lo que usted nos considera o nos puede indicar que sería muy oportuno, sobre todo para la víctima. Mi segunda pregunta sería en el caso, por ejemplo, de dos jóvenes que ya conviven, de 15, 16 años, por ejemplo, donde el varón ya convive, ¿no? Tiene un pequeño bebé, por decirlo así, y el varón se desentiende y no ayuda en el tema de alimentos y temas de cubrir necesidades básicas, tanto de su hijo pequeño bueno, y de su familia, ¿no? ¿Qué acciones se podría tomar en ese caso? ¿Cómo actuar? Gracias. Ya. Ahora, respecto a la responsabilidad penal de los adolescentes de 16 a 18 años, si bien es cierto, se ha promulgado esa ley que amplía su responsabilidad penal, pero no hay un reglamento que indique cuál va a ser el trámite, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora es de que quien sí asume la etapa de investigación es el juez de familia, perdón, el fiscal de familia, y luego pasa al juzgado, pues que también procesan a los adultos, ¿no? Lo característico de esta ley es que sí he visto en un extremo que indica de que, de ser el caso de que este adolescente sea sentenciado o ingresa al penal, hay una separación, ¿no? Ellos no van a juntarse nunca con presos mayores de 21 años, van a estar separados. Es lo único que hay, porque hasta el momento no hay ningún reglamento que indica cuál es el trámite, pero en la práctica se está dando así. El que asume la investigación va a ser el fiscal de familia y luego ingresa pues en el proceso ya ante un juez penal que también juzga igualito a los mayores. Ahora, en la segunda pregunta, bueno, esa es una problemática que hay, ¿no? No te entendí exactamente cuál sería ahí la pregunta. Entiendo de que ese es O sea, un... sí, cuando, por ejemplo, el menor, ya que son dos menores de 15, de 16 años, el hombre tiene 16 años, ya conviven con la otra adolescente, tienen un pequeño bebé, y el joven de 16 años se desentiende de su responsabilidad como padre, ¿no? Y pongámosle que tenga ya pues un proceso de alimentos, cuando llega la etapa penal por omisión de asistencia familiar, ¿cómo proceder, no? Porque, o sea, el momento es menor, ¿no? Tiene 16 años o 15, póngale ya. Ya, ahí procede de acuerdo a las etapas que es expuesto, porque la responsabilidad penal para los adolescentes de 16 a 18 años solamente se extiende para ciertos delitos que son fuertes, ¿no? Por ejemplo, extorsión, violación, pero omisión en la asistencia familiar no está incluido. Entonces, el trámite que va a seguir o el proceso que va a seguir es conforme, como se ha venido dando, ¿no? Para los adolescentes. Gracias. Bien, doctora. Okay. ¿Algún otro participante que quiera intervenir? Parece que no, doctora. Entonces vamos a dar por finalizado esta clase. No antes, doctora Marisela Romero Oré, agradecerle en representación de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y promoción cultural, doctora Minerva Córdoba, por su participación como expositor en este nuestro curso sobre lo que es doctrina y legislación del niño y adolescente, con el tema de el adolescente infractor en la ley penal. Muchísimas gracias, doctora. Su diploma respectivo vamos a remitirlo a su correo. Gracias, doctora, y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Permiso.